Hola, hola, bienvenidos a Cursos DS3. En esta ocasión continuaremos con el tema Seguridad en trabajos de soldadura y corte. Ahora vamos a ver las obligaciones de los trabajadores. Una obligación de los trabajadores es participar en la capacitación proporcionada por el patrón. Otra obligación de los trabajadores es desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en el programa específico de seguridad e higiene y a las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la NOM 027 de la STPS. Otra obligación de los trabajadores es utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. Otra obligación de los trabajadores es realizar las actividades de soldadura y corte solo si se cuenta con la capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. Otra obligación de los trabajadores es someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. Ahora veremos el análisis de riesgos potenciales. El análisis de riesgos potenciales debe contener al menos lo siguiente. Inciso A. La identificación de los procesos y áreas de trabajo en donde se lleven a cabo las actividades de soldadura o corte. Inciso B. La relación de los equipos, de los materiales base, de los materiales de aporte y de los gases combustibles que se emplean ya sea para soldar o cortar. Inciso C. La determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar en el equipo o maquinaria que se utilice. Por ejemplo, fuga de gases comprimidos en el procedimiento de soldadura y corte. Inciso D. La determinación de los agentes químicos y físicos que produzcan y que generen contaminación en el medio ambiente laboral. Inciso E. El tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, ya sea de forma directa o indirecta, y el tiempo de exposición. Inciso F. Un listado de los daños a la salud que incluya la siguiente relación. Causa-efecto por la exposición a humos o vapores. Causa-efecto por radiaciones no ionizantes, como infrarrojo, ultravioleta y la luz brillante, entre otras. Causa-efecto por ruido. Causa-efecto por descargas eléctricas. Causa-efecto por cambios bruscos de temperatura. Y causa-efecto por explosiones o atmósferas no respirables. Inciso G. La identificación de las partes del cuerpo que requieran protección para evitar daños a la salud de los soldadores o cortadores. Inciso H. Los medios de control para minimizar o eliminar el riesgo en lo siguiente. Número 1. El trabajador. El equipo de protección personal que se requiere para controlar la exposición de los soldadores. Número 2. Las áreas de trabajo, ya sea con ventilación natural o artificial, por ejemplo extractores de aire. La protección que se requiere para evitar daños a terceros, para controlar los conatos de incendio que puedan presentarse o para controlar la presencia de agentes químicos, entre otros. Y número 3. En caso de accidente, el listado del contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios, en caso de requerirse los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 11 de la NOM 027 de la STPS. Dicho capítulo o tema lo veremos más adelante. Inciso I. El equipo de soldadura y corte. Inciso J. La identificación de áreas con atmósferas no respirables. Y, inciso K, la necesidad de aplicar los procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 11 de la NOM 027 de la STPS, referente a los requisitos de procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos.
Cabe señalar que dicho capítulo o tema lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver las condiciones de seguridad e higiene durante las actividades de soldadura y corte, las cuales son las siguientes. Inciso A. Contar con un extintor tipo ABC que sea de la capacidad acorde al análisis de riesgos potenciales, en un radio no mayor a 7 metros, en el área donde se desarrollen las actividades de soldadura y corte. El extintor tipo ABC contiene un agente extintor químico húmedo, que normalmente consiste en una solución acuosa de sales orgánicas o inorgánicas, o una combinación de estas. Cabe señalar que para mejor comprensión de este inciso nos podemos apoyar en las siguientes definiciones referente a los tipos de fuego. Número 1. Fuego clase A. Es aquel que se presenta en el material combustible sólido, generalmente es de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Número 2. Fuego clase B. Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables. Número 3. Fuego clase C. Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas. Continuamos con el inciso B. Contar con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de soldadura o corte. Inciso C. Utilizar al menos el siguiente equipo de protección personal conforme al proceso de soldadura o corte que se emplee, y sería el uso de caretas o lentes con sombra de soldador, protección facial, capuchas o monjas, respirador para humos, peto o mandil, guantes para soldar, polainas, mangas y zapatos de seguridad. Inciso D. Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento. Los resultados de la revisión se deben registrar en una bitácora con el número de serie, el lote, la marca y el modelo de los equipos y elementos de acoplamiento, así como describir el estado que presentan de hermeticidad y limpieza libre de grasa. Inciso E. Prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos. Inciso F. Aplicar los procedimientos de seguridad que incluyan las medidas necesarias para impedir daños al personal expuesto y las acciones que se deben aplicar antes, durante y después en los equipos o áreas donde se realicen las actividades de soldadura y corte. Inciso G. Colocar señales, avisos, candados o etiquetas de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la NOM 04 de la STPS y en la NOM 026 de la STPS, en las instalaciones eléctricas que proporcionen energía a los equipos de soldadura y corte, y restringir el paso a las áreas en las que se realizan las actividades de soldadura y corte. Inciso H. Contar con la ventilación natural o artificial antes y durante las actividades de soldadura y corte en las áreas de trabajo. En el siguiente video iniciaremos con los requisitos del programa de actividades de soldadura y corte. Gracias por tu atención. Hasta luego.